Hola a todos. Hoy vamos a explorar los elementos gramaticales que encontramos en la Biblia. Sí, lo que le da sentido a esas historias épicas. Prepárense para un viaje increíble donde descubriremos los secretos del lenguaje bíblico. Vamos a aprender juntos. ¿Listos para convertirnos en maestros de la gramática bíblica? ¡Comencemos! ¿Qué sería de la Biblia sin verbos? Sería como un desierto sin camellos. El verbo es la acción, el corazón de la oración. Imaginen a Moisés diciendo, yo, Faraón, aburrido. Necesita un verbo potente como liberar. Yo libero a mi pueblo, Faraón. Así que ya saben, amigos, el verbo es el motor de la oración. Sin él, nuestras historias bíblicas serían tan emocionantes como ver crecer el pasto. A buscar verbos épicos. Si los verbos son la acción, los sustantivos son los protagonistas. Son los nombres de todo lo que existe en la Biblia y más allá. Personajes como Moisés, Jesús, incluso el Espíritu Santo. Lugares como Jerusalén, el Jardín del Edén, el mismísimo cielo. Pero no se confundan, amigos. Los sustantivos no son solo cosas físicas. También representan ideas abstractas como amor, fe y esperanza. Sin sustantivos, la Biblia sería un juego de adivinanzas imposible de ganar. ¿Se imaginan la Biblia sin descripciones? Sería como una película en blanco y negro. Aquí entran los adjetivos, los artistas del lenguaje. Son los encargados de darle color y vida a los sustantivos. En vez de decir, el samaritano ayudó al hombre, podemos decir, el buen samaritano ayudó al pobre hombre herido. ¿Ven la diferencia? Los adjetivos nos ayudan a sentir la historia, a vivirla con cada palabra. Las conjunciones son como esos pequeños puentes que conectan las diferentes partes de una oración. Son las palabras mágicas que nos permiten decir y, pero, ¿por qué? Y muchas más. Imaginen leer la Biblia sin conjunciones. Dios, cielo, tierra, luz, oscuridad, un caos total. Las conjunciones son las que le dan orden y sentido a nuestras lecturas. Las preposiciones son como las señales de tráfico en nuestro viaje por la Biblia. Nos indican dónde están las cosas, cuándo suceden y cómo se relacionan entre sí. En el principio sobre la tierra con gran poder. Cada preposición nos da una pista importante para entender el mensaje. Sin ellas, estaríamos completamente perdidos en el desierto bíblico. Si los adjetivos son los pintores, los adverbios son los chefs de la Biblia. Añaden ese toque especial, ese sabor único a nuestras lecturas. Nos dicen cómo, cuándo, dónde o con qué intensidad sucede algo. Jesús habló claramente, María escuchó atentamente, Pedro negó a Jesús 3 veces. Cada adverbio le da un giro emocionante a la historia. La Biblia, una fuente eterna de guía espiritual, también ofrece una lección sorprendente, la gramática. Al profundizar en sus versículos, descubrimos los componentes básicos del lenguaje, como pronombres, artículos e interjecciones, usados con precisión divina. Así como la Biblia ilumina nuestros caminos, comprender estos elementos gramaticales arroja luz sobre la belleza y la claridad del lenguaje mismo. Como un maestro artesano, la Biblia usa estas herramientas para crear un tapiz de historias, enseñanzas y pronunciamientos. Al explorar estos elementos, obtenemos una apreciación más profunda del arte de las escrituras y mejoramos nuestra comprensión del lenguaje en su conjunto. Entonces, embarquémonos en este viaje de descubrimiento lingüístico, guiados por la sabiduría del buen libro. Los pronombres, esas prácticas palabras que reemplazan a los sustantivos, son como los mensajeros del lenguaje. Nos ayudan a evitar la repetición y a que nuestras oraciones fluyan sin problemas. La Biblia, en su sabiduría, hace un excelente uso de los pronombres. Por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos el famoso versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, Él se refiere a Dios, y Él se refiere a su Hijo unigénito, evitando repeticiones innecesarias. Del mismo modo, en el Salmo 23, versículo 1, el salmista escribe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo reemplaza al hablante, creando un tono personal e íntimo.
Estos ejemplos muestran cómo los pronombres, como editores hábiles, simplifican nuestras oraciones y mejoran la claridad. Los artículos, esas pequeñas palabras una y el, la, los, las, actúan como señales, guiándonos hacia la especificidad de un sustantivo. Un y una nos presentan algo nuevo, mientras que el, la, los, las señalan algo específico. La Biblia utiliza los artículos con maestría. Consideremos Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El antes de principio enfatiza su singularidad, mientras que los antes de cielos y la antes de tierra apuntan a estas entidades específicas. En contraste, Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los antes de pobres en espíritu se refiere a un grupo específico, mientras que el antes de reino de los cielos resalta su singularidad. Los artículos, como navegantes expertos, dirigen nuestra comprensión de los sustantivos. Las interjecciones, esas explosiones de emoción, agregan color y sentimiento a nuestro lenguaje. La Biblia, en su honestidad cruda, no se abstiene de expresar emociones fuertes, y las interjecciones ayudan a transmitirlas. ¿Recuerdan el grito de Jesús, Eloi, Eloi, lama sabactani? Marcos, capítulo 15, versículo 34, que se traduce como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La angustia pura es palpable a través de esta interjección. O consideren el grito del profeta Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay un lamento de desesperación, subraya la gravedad de la situación. Las interjecciones, como actores hábiles, dan vida al texto, permitiéndonos experimentar las emociones crudas que contiene. Suscríbanse hoy para descubrir más secretos de la Biblia y mejorar su comprensión del lenguaje y la fe.